Ya vi la nueva película de Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Acaso esta película de Spider-Man vive al nivel de las expectativas? Aquí te cuento todo. Amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal de Top Comics. Como pueden ver, el día de hoy no me encuentro en mi set, estoy justamente en una habitación de hotel porque acabo de ver la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, esta secuela de Into the Spider-Verse que bueno, le voló la cabeza a todo el mundo, y el día de hoy ya pude ver esta nueva película y pues quiero contarles qué esperar de esta cinta sin spoilers. Tranquilos, si ustedes están preguntándose si este video va a contener spoilers, no va a contener spoilers, es simplemente hablando de la película a grandes rasgos, si me gustó, qué opino de ella, qué siento que ustedes van a pensar de ella, y bueno, en general simplemente va a ser eso, porque después viene la reseña con spoilers y explicación de más cosas ahí en la película. Pero bueno, para empezar el video debo decirles antes que se suscriban y activen las notificaciones de Top Comics para que no se pierdan ningún video, porque vienen bastantes videos acerca de Spider-Man, así que seguramente ustedes van a querer suscribirse al canal. Pues bueno, antes de empezar el video debo de agradecer a Sony que me invitó aquí a Los Ángeles a la premiere, y aparte me invitaron a hacer un tour por los estudios de Sony Picture Animation, y eso fue bastante importante porque gracias a que pude estar en el estudio de animación de esta película, pude entender bastante de dónde venían los personajes, cómo es que esta película fue hecha, me enseñaron varios detrás de cámaras, me enseñaron storyboards y pues muchas cosas que me hicieron ver la película de una manera totalmente distinta. Así que bueno, primero gracias que nada a Sony Pictures por haberme invitado aquí, y bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de la película. Ok, es bastante complicado pensar por dónde abarcar esta cinta de Spider-Verse. Siento que en muchos sentidos esta película es mucho más grande que la película pasada. Tendemos mucho últimamente a decir, esta es la mejor película de la historia de Spider-Man o es la mejor película de la historia de superhéroes. Digamos que una película sea la más grandiosa de todo el universo me parece bastante complicado. Pero en este caso particular sí debo de decir que Across the Spider-Verse es una de las mejores películas de animación que yo he visto jamás, y podemos incluso separar la historia, que de por sí es buena, pero creo que en sí, en la materia de animación per se, es una de las propuestas más ambiciosas que yo he visto jamás en toda mi vida. De hecho, podría acercarse quizá más a un proyecto de anime, algo que hacen los asiáticos, o algo que hayamos visto en, no sé, animaciones como Animatrix o como Love, Death Robot, o yo que sé, animaciones como Heavy Metal. Porque bueno, como ustedes saben, la película de Into the Spider-Verse innovó bastante en el concepto de la animación, mezclando el 3D con el 2D. Porque bueno, para empezar hay que decir que el 3D empezó a invadir las salas de cine en toda la animación, porque una era mucho más rápida de terminar que una animación en 2D que tenía varios animadores literalmente haciendo cuadro por cuadro. Pero creo que empezó a restarle bastante personalidad a las películas animadas. Entonces Into the Spider-Verse le agregó nuevamente el 2D, y bueno, eso fue de lo poco en lo que innovó esa película, porque también variaba los cuadros por segundo y tenía demasiados filtros para que esta película fuera única. Sin embargo, en esta película de Across the Spider-Verse, aunque esto es algo que yo ya había vislumbrado, que yo ya sabía que venía, una vez que vi la película, realmente puedo decirles que el proyecto es absolutamente ambicioso. Cada personaje principal de Spider-Man tiene su propio universo, tiene su propio estilo de animación, y esto no es algo que echas en saco roto. O sea, realmente se están volando la barda en que cada personaje tenga una personalidad única. Y gráficamente debo decir que la película se siente enorme, es un logro absoluto que, vaya, o sea, puedo decirles, si bien que no estoy seguro de que vaya a pasar, para mí esta película debe de ganar el próximo Oscar en animación el próximo año. Sí o sí, porque lo que están haciendo aquí es algo que no se había visto antes. Y es que a lo mejor hemos visto películas de estudios Ghibli o animes muy increíbles, pero lo que hace esto es que la animación es parte de la narrativa. De hecho, más que ningún otro proyecto que combina animación, creo que este en particular tiene sentido, porque evidentemente estamos abarcando el multiverso y cada Spider-Man es diferente. Creo que definitivamente Across the Spider-Verse volvió a cambiar el juego de la animación. Ahora que muchos proyectos estaban intentando copiarle, creo que realmente está haciendo algo que no es replicable.
Dicho eso, a pesar de que obviamente vamos a volver a entrar al multiverso y un poquito va a haber un montón de historias convergiendo al mismo tiempo, creo que siguen enfocándose bastante bien en que esta película es de Miles Morales. Es su historia, es su viaje como héroe y es bastante interesante cómo, a pesar de que hay un montón de cosas convergiendo al mismo tiempo, Miles Morales sigue siendo el centro de la historia. Vamos a conocer a su familia, vamos a conocer más sobre su relación y además vamos a hacernos la pregunta de quién es realmente Miles Morales. Sabemos que es el Spider-Man latino, sabemos que es el Spider-Man nuevo del universo Ultimate que vimos en los cómics, pero ¿quién es Miles Morales realmente? Eso es la pregunta de la película. Porque bueno, a pesar de que sea Spider-Man, ustedes sabrán que el Spider-Man más famoso del mundo, del universo, es Peter Parker. Pero bueno, Miles Morales no es Peter Parker. Así que tiene sus propias diferencias y su propia personalidad, pero más allá de conocer que le gusta dibujar, que le gusta cierto tipo de música, que le gustan los tenis, que le gustan los sneakers, los Jordan, ahora es preguntarse en el interior cuál es la intención de Miles Morales en este mundo. Y para eso va a llegar el personaje de Spot, un villano que aparentemente es un don nadie, pero que en el fondo tiene una conexión con todo este asunto del multiverso y con Miles Morales. Ahora bien, tengo que decirles que en la cuestión a lo mejor no tan positiva, no porque a mí no me gusta en particular, es que evidentemente estamos viviendo un momento donde las personas están cansadas de las películas de superhéroes, como que ya no les interesa mucho este tipo de historias, y creo que después de Ant-Man Quantumania las personas están un poco cansadas del multiverso porque es un concepto bastante grande y difícil de abarcar en una historia. Entonces, a pesar de que en esta película creo que es una de las mejores interpretaciones del multiverso de los cómics jamás puesta en pantalla, pues sí se empieza a complicar un poco la historia. Tenemos demasiados Spider-Mans, demasiadas subtramas, y a pesar de que están haciendo todo para que realmente tenga mucho sentido, puede ser que las audiencias se sientan alejadas de estas historias del multiverso. Es como de bueno, pero ¿y luego cuál es el punto de tener todos estos multiversos? Y con eso también debo decir que esta película es el paso a la mitad de la trilogía de Spider-Verse. Entonces tampoco es que va a contestarnos todas las preguntas. La película acaba en un cliffhanger y no tenemos un cierre absoluto de toda la historia. Con eso muchos se pueden sentir o insatisfechos o se pueden quedar al filo del asiento para lo que viene. Creo que dentro del género de los superhéroes e incluso fuera de películas del subgénero de los superhéroes, esta película se va a entender completamente hasta que veamos la tercera parte, que se va a llamar Beyond the Spider-Verse. Creo que una vez que tengamos las dos partes, se va a poder saborear todavía mejor de qué va la historia. Pero yo creo que para la tercera parte sí van a tener que haber visto las dos películas anteriores o haber visto un muy buen resumen, porque las subtramas se están complicando demasiado. Pero bueno, critiquemos esta película básicamente por cómo es, no por lo que vino antes o lo que vino después. Creo que esta película maneja bastante bien la acción. Si ustedes esperan una película divertida para los pequeños o simplemente porque les gustan las películas de acción, hay muchísima acción. La manera en que está manejada es sumamente inteligente y además tiene muchísima comedia manejada de una manera también bastante inteligente. Para los fanáticos va a haber un montón de guiños que ustedes van o no van a estar esperando que aparezcan en esta película. Realmente los están sorprendiendo a cada momento y requiere que veas esta película varias veces, que le pongas pausa en varios momentos, porque realmente hay guiños escondidos en cada momento, en cada instante hay nuevos personajes, hay referencias a los cómics y sobre todo sigue adaptando muy bien el lenguaje de cómic a película. Los cuadros de texto están muy bien implementados para dar más información y no solo para darle un estilo a la película de comic book, sino realmente para tener información que es importante para la trama. Y claro, también para dar algunos guiños extra. Y hablando sobre los personajes, probablemente ustedes ya lo esperaban, pero Spider-Man 2099 se roba la película. Empezando por el diseño, es espectacular, es muy fiel a los cómics. El tipo de animación que está teniendo, desdibujado, de repente con mucha textura en su cara y colores cambiando a cada rato, es
fascinante. La manera en que este personaje está construido de manera argumental y visual es simplemente sorprendente. Además de este personaje vamos a desarrollar más a Gwen Stacy y creo que también la parte visual es muy importante porque si ustedes han leído los cómics de Spider-Gwen sabrán que mucho del arte es como tipo acuarela y realmente el mundo de Gwen Stacy es sumamente atrapante, es muy interesante y además conocemos más de ella, de sus motivaciones y de dónde viene. Junto con Miles Morales se vuelve la coprotagonista de la historia. Además, como ustedes saben, van a salir un montón de Spider-Mans. El que a mí particularmente me gusta mucho es Spider-Punk, que en inglés es interpretado por Daniel Kaluuya. Y visualmente también es una locura, se mueve como un tipo de collage con imágenes punk y simplemente me fascina. Creo que es otra de esas adiciones a esta historia que visualmente y narrativamente le quedan muy bien. Pero bueno, cerrando un poco, digamos, todos los puntos, ¿qué opino de esta película? Sin lugar a dudas yo fui con la más alta expectativa que uno puede tener como fanático y aparte como cinéfilo, y debo de decirles que quedé absolutamente sorprendido. Si acaso hay animaciones como por ejemplo Arcane o la misma Into the Spider-Verse que están cambiando el juego y que realmente están innovando no solo en cuestiones visuales sino narrativas, creo que esta película es sumamente grande en toda la escala que se puede ser. No se siente de ninguna manera que estás viendo una película de animación, si eso tiene sentido. Realmente te sientes envuelto en esta historia, en estos mundos, estás al filo del asiento todo el tiempo. Como fanático de Spider-Man, los guiños son un agasajo, las interpretaciones de los personajes son increíbles, asombrosas, fieles a los cómics, fieles a sus personajes de origen y además también se dan el lujo de ser divertidos. Si acaso el tema que puede ser de cierta manera negativo es que si tú vas esperando una historia como la primera, que en primera instancia sea súper divertida y cierre todo en una sola película, eso no va a pasar aquí. Es una primera parte de una conclusión y a pesar de que sí tiene bastantes chistes, es mucho más oscura que la primera película. Y de hecho a mí me parece que el juego de animación que tiene en varios momentos puede ser un reto para varias personas porque realmente te saca de tu estado de confort. Para mí eso es algo bastante bueno porque creo que estamos muy acostumbrados a cierto tipo de películas y estas películas te están proponiendo algo nuevo. Y lo más interesante, lo más alocado es que es una película de Hollywood, es una película de animación, es una película de Spider-Man y está proponiéndote tantas cosas en tantos niveles que me parece que es absolutamente valioso. Cada cuadro vale la pena estudiarlo en una cuestión de animación, en una cuestión técnica. Cinematográficamente esto está avanzando de manera desproporcionada a lo que hemos visto en cines en animación, y eso que el año pasado a lo mejor vimos la película de Pinocho de Guillermo del Toro, que creo que a lo mejor no innovó tanto, sino más bien se concentró en la historia. Creo que en este caso la forma, el cómo lo está haciendo es una cuestión realmente innovadora, emocionante y que si eres fan del cine realmente tienes que ver. Y bueno, es cierto, a lo mejor la historia le puede gustar o no a las personas, pero lo que está haciendo esta película en cuestión técnica es absolutamente deslumbrante. Pero bueno, ya no sé qué más decirles, solo que probablemente queden satisfechos con la película. A lo mejor también sé que el aspecto del doblaje en Latinoamérica va a ser todo un tema. De hecho, pienso hablar de ello una vez que vea la película en español, porque yo la vi ahorita en inglés y debo decir que los doblajes de todos los actores, que sale Hailee Steinfeld, que sale Daniel Kaluuya, que sale Oscar Isaac, son impresionantes. Es top of the game, o sea, es lo máximo que puedes escuchar en un doblaje en inglés. Así que bueno, para verlo en español tendré que dar mi opinión también. ¿Es la mejor película de Spider-Man de la historia? Yo creo que tendría que tomarme todavía un tiempo para decir si realmente es la mejor. Yo diría que no, a pesar de que tiene muchos valores, pero creo que una vez que veamos Beyond the Spider-Verse y la historia termine de concluir, probablemente estemos ante uno de los hitos cinematográficos más importantes que hemos visto en los últimos años. Y no lo digo porque sea Spider-Man, realmente no quiero repetirme mucho, pero el hito cinematográfico que están haciendo en la cuestión artística está fuera de serie. Realmente alguien que estudie animación y vea esta película me va a entender. Pero amigos, si ustedes son fans de Spider-Man, vean la película, vayan a verla, compren sus boletos. Y si les gusta el cine, esta experiencia en pantalla grande realmente va a volarles la cabeza.
Pero bueno, gracias por ver este video. Por favor, coméntenme aquí abajo qué opinan acerca de esta película cuando la vean o qué esperan de ella. Y también quiero recordarles que en nuestro canal de SP Podcast, donde tenemos un podcast de cine, entrevistamos a los actores de doblaje de esta película: Emilio Treviño, que es la voz de Miles Morales, entrevistamos a Londra Hidalgo, que es la voz de Gwen Stacy, e entrevistamos a Miguel Ángel Ruiz, que es la voz de Peter B. Parker. Hablamos sobre la polémica del doblaje, qué opinan ellos, hablamos sobre la película y también hablamos con el animador, que es mexicano, que se llama Cruz Contreras, sobre cómo, pues básicamente cómo hizo esta película. Entonces, amigos, les dejo el link o les voy a poner aquí la miniatura para que ustedes puedan ir directamente a ver ese video ahora mismo. Y pues nada, también síganme en Instagram y TikTok porque acabo de subir mis experiencias yendo a los estudios de Sony y también en la premiere conociendo a algunos actores y demás cosas. Así que bueno, hay mucho contenido de Spider-Verse, hay muchas cosas muy interesantes, así que bueno, yo los dejo para que vean ese contenido ahora mismo. Ya no me escuchen, vayan a verlo porque está muy interesante. Yo soy Mr. X, gracias por ver The Top Comics, nos vemos en la próxima.